Buenas tardes. Voy a dar inicio a mi Ateneo, digamos, correspondiente a mi rotación por el área de química clínica. Antes de empezar, digamos, pedir disculpas porque tendría que haber sido ayer, pero por cuestiones personales lo pospusimos hasta hoy. El Ateneo lo titulamos con mi instructor, Javier, 10 Listemia en pediatría. Mi nombre es Contreras Fabián Nicolás y soy residente de primer año de la residencia en bioquímica clínica de la provincia del Chaco. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este Ateneo? Primero vamos a hablar un poco de la glicemia, su definición y por qué lo estudiamos en laboratorio de análisis clínico. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los procesos ateroscleróticos, las lipoproteínas aterogénicas, la clasificación de las glicemias y el tamizaje en la infancia. Luego vamos a hablar un poco de la evaluación de lípidos en el laboratorio, los perfiles lipídicos básicos, los índices aterogénicos y un poco de preanalítica y analítica de los genes. Y por último, unas conclusiones sobre esta rotación, sobre este trabajo. Para empezar, ¿qué son las dilipemias? Las dilipemias son alteraciones del metabolismo lipídico, ya sea primario o secundario, y se caracterizan por presentar valores anormales o alterados de algunas de las fracciones lipídicas en el plasma. ¿Por qué se estudian los lípidos en el laboratorio? Las dilipemias, por un lado, por su papel protagónico en el desarrollo de placas aterogénicas, es decir, de la aterogénesis, y por otro lado, para diagnosticar dislipemias familiares, para el seguimiento de estas dislipemias, para guiar el tratamiento y para el seguimiento. Y en algunos casos complicaciones como ser pancreatitis por hipertrigliceridemia. Entonces, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares? O mejor dicho, ¿cuáles son las enfermedades cardiovasculares? La OMS clasifica dentro de este grupo a las cardiopatías coronarias, enfermedades cerebrovasculares, arteriopatías periféricas, cardiopatías reumáticas, congénitas y las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares. En el 2015, la OMS estimó que las enfermedades cardiovasculares son responsables de 17,7 millones de muertes registradas en el mundo. De ese 17,7, 7,4 corresponden a cardiopatías coronarias y 6,7 millones a los ACV. Entonces, ¿cuál es la evolución natural de la aterosclerosis? Las lesiones ateroscleróticas se pueden clasificar o llamar, se clasifican en lesiones tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, 5 y 6, dependiendo de las características histológicas y al momento en que se comienzan a formar. Estas lesiones ya comienzan a formarse en la primera década de vida, es decir, a partir de los 3 años, incluso se vio en el primer año de vida, y las primeras lesiones o lesiones de tipo 1 se caracterizan por presentar en la capa íntima de los vasos macrófagos con pequeñas inclusiones lipídicas en su interior. Por eso se denominan también lesiones tipo célula espumosa. Esas lesiones pueden evolucionar hasta formar la lesión de tipo 2, o también conocida como estrías grasas, que son lesiones alargadas de un color amarillo, que también se caracteriza por un mayor acúmulo de macrófagos espumosos, y estas lesiones no llegan a disminuir la luz de los vasos y por ende no presentan manifestaciones clínicas. Y se desarrollan durante la primera década de vida, y si se siguen extendiendo pasan a las lesiones de tipo 3 o intermedias, que comienzan entre la segunda mitad de la segunda década de vida y se extienden y evolucionan durante toda la tercera década, es decir, de los 20 a los 30.
Tenemos las lesiones de tipo 3 o intermedias, donde los macrófagos ya vuelcan el contenido de su citoplasma hacia el exterior y comienza a notarse infusiones lipídicas en los espacios extracelulares. Acá ya comienza a formarse pequeñas protuberancias, digamos, hacia la luz del capilar y a disminuir la luz del mismo. Esas evolucionan a las lesiones de tipo 4 o ateroma, que ya pueden presentarse manifestaciones clínicas. Se caracteriza por un núcleo lipídico y ya una alteración de la estructura de la capa íntima. Luego tenemos la placa fibrosa, que ya comienza a partir de la cuarta década de vida, de los 30 a los 40, que se caracteriza por presentar cristales de colesterol, sales de calcio y tejido conjuntivo fibroso. Estas placas, si se rompen, pueden inducir la formación de trombos y son las responsables de algunas manifestaciones clínicas a esta edad, digamos, algunas se cree como las cardiopatías súbitas o infarto de miocardio que puedan ocurrir a esta edad. Y por último, las lesiones de tipo 6 o ya de ruptura, que a su vez se subclasifican en 6A, 6B y 6C. La 6A presenta, además de todo el material característico de las placas, depósitos trombóticos y hemorragias. La 6B tiene depósitos trombóticos, pero no presenta hemorragias. Y la de tipo 6C es con hemorragia y sin depósito de trombos. La idea de esta tenía de remarcar, digamos, la prevención de la prevención de la enfermedad aterosclerótica, pero ya a partir de la niñez y la adolescencia, digamos, tratando de modificar algunos factores de riesgo o algún estilo de vida que hacen que las concentraciones de las lipoproteínas aterogénicas aumenten. Y de esa forma, obviamente, disminuir la velocidad a la que se forman estas lesiones. Entonces, ¿qué lipoproteínas son aterogénicas? La principal, digamos, es la LDL, pequeña y densa, que son las encargadas de transportar colesterol hacia los tejidos. Se caracterizan por presentar estas apolipoproteínas, la ApoB100 principalmente. Cuando están elevadas, tienen una mayor permanencia en el plasma, en la sangre, penetran fácilmente la capa íntima del endotelio, tienen una gran afinidad por sustancias de la matriz extracelulares como los proteoglicanos, y además pueden sufrir modificaciones. Las principales son las oxidaciones, pero también glicosilaciones en el caso de pacientes diabéticos o carbamilaciones en pacientes con enfermedad renal crónica. Estas LDL oxidadas son proaterogénicas, digamos, porque tienen, entre otras características, son proinflamatorias, disminuyen la producción de óxido nítrico, también aumentan la expresión de moléculas de adhesión y otras citoquinas y quimiosinas proinflamatorias, y estimulan se activan los macrófagos, digamos, para que se transformen en células espinosas. Después tenemos otras lipoproteínas heterogénicas que son ricas en triglicéridos, como los kilomitrones, la VLDL y la IDL. Son más, también su papel heterogénico es similar, digamos, al estimular moléculas adhesivas y quimiotácticas. Y bueno, otra lipoproteína heterogénica es la lipoproteína A. Esta lipoproteína es una LDL que se caracteriza por tener unida a su ApoB una glicoproteína que se denomina ApoA. Esta ApoA tiene una estructura muy homóloga o similar al plasminógeno, perdón, e interfiere en los procesos fibrinolíticos. Y de esa forma favorece la formación de los trombos. Esta glicoproteína, la ApoA, el gen que lo sintetiza se encuentra en el cromosoma 6 y se hereda de forma dominante. Y se vio que la descendencia de las personas que tienen
este gen, digamos, esta lipoproteína elevada, el 50% se presenta también con elevadas concentraciones de lipoproteína A. Entonces su aumento también se vio que es un factor de riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares. Entonces, si se encuentra en menos de 5 miligramos por decilitro, se considera de bajo riesgo, y un riesgo alto sería mayor a 50 miligramos por decilitro. Y por último, otras lipoproteínas heterogénicas, no ya porque participen en el proceso heterogénico, sino porque ejercen un papel protector, son las HDL, que son las encargadas de transportar colesterol, digamos, hacia el hígado para su metabolismo, es decir, transporte reverso de colesterol. También, a diferencia de las otras, son antiinflamatorias y inhiben, digamos, los procesos oxidativos, digamos, retardan la oxidación de otras lipoproteínas y favorecen la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador natural, digamos. Entonces, ¿cómo se determina o cómo se estiman estas lipoproteínas heterogénicas o el conjunto en el laboratorio? La guía del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol de los Estados Unidos recomienda que para estimar el conjunto de estas lipoproteínas heterogénicas se haga el cálculo del colesterol no HDL, que es colesterol total menos colesterol HDL. Pero ¿cuándo recomienda hacer este cálculo? Para el seguimiento de los pacientes con hipertrigliceridemia mayor a 200, triglicéridos mayor a 200 miligramos por decilitro, y es un objetivo secundario del tratamiento cuando ya se logró disminuir el colesterol LDL. Bueno, acá ese cuadro tenía los valores de referencia para el colesterol no HDL, pero que puse mal. Entonces, ¿qué lipoproteína estamos tomando con el colesterol? Al calcular el colesterol no HDL, todas las lipoproteínas aterogénicas, o que también se llama la lipoproteína que contiene ApoB, LDL, IDL, VLDL y los remanentes de kilomicrones. Entonces, como factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, no encontré ninguna encuesta o algo del Ministerio de Salud que diga la prevalencia de niños, digamos, que presenten un perfil lipídico alterado. Pero sí encontré este trabajito en la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la Universidad de Rosario, donde ellos estudian dos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, que es la obesidad y el perfil lipídico. Ellos hacen un estudio observacional, digamos, retrospectivo de 1043 niños. 1043 niños los dividen por grupo etario, de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 18. Estudian el índice de masa corporal para definir, digamos, a los nenes con sobrepeso y con obesidad, y estudiaron, digamos, el colesterol total, triglicéridos, y calcularon el colesterol LDL y el colesterol no HDL. Y vieron que entre los niños, digamos, entre de todos los niños, aproximadamente un 32% presentó colesterol LDL en un nivel de riesgo y riesgo potencial. Y de colesterol no HDL, digamos, que serían todas las lipoproteínas heterogénicas, de un 20%. Y en la población obesa encontraron estos resultados, digamos, un 63% presentó alterado el colesterol LDL entre el riesgo potencial y el riesgo real, digamos. Y del colesterol no HDL un 62%. Si ven, es casi similar, digamos, 63 y 62%. Bueno, este es un trabajito de la revista de cardiología bueno, me sale acá, de la revista de cardiología de los Estados Unidos, y ellos vieron que, como veníamos diciendo, la formación de la lesión aterosclerótica depende de la acumulación de LDL o de partículas o lipoproteínas
con ApoB en la capa íntima del vaso, digamos. Entonces ellos vieron que el tamaño de la lesión o la progresión de la lesión va a ser proporcional a la concentración de LDL en el plasma y al tiempo de exposición de esta lipoproteína. Entonces ellos dijeron que si en promedio una persona de los Estados Unidos durante toda su vida está tiene una concentración de LDL de 125 miligramos por decilitro, en teoría se puede estimar la carga o la exposición acumulada de LDL, haciendo como multiplicando la edad del paciente por la concentración de LDL. A su vez, ellos vieron que el riesgo acumulado de sufrir un infarto de miocardio en la población de 40 años, a partir de los 40 años, era del 1%. De esa forma ellos estimaron que, o definieron como umbral, digamos, de exposición acumulada de LDL, haciendo el cálculo de 40 por 125, de 5.000 miligramos por año. Entonces ellos definieron como un umbral a partir del cual, si se mantienen los niveles de colesterol en 125 miligramos por decilitro, el riesgo de sufrir infarto de miocardio aumenta logarítmicamente. O sea, teniendo solamente en cuenta como factor de riesgo la dislipemia, ¿no? No sé si se me entendió también, no entendí. Entonces, ¿qué vieron ellos? Digamos que si nosotros reducimos los niveles de colesterol LDL, 125 es el nivel óptimo, digamos, que habla en la guía que se tiene que tener, digamos, sea menor a 100 o igual a 125 para tener en teoría una salud cardiovascular ideal. Pero ¿qué pasa? Comparamos una persona que tiene los niveles de colesterol promedio de 200 miligramos por decilitro y se vio que el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio disminuye, es decir, aparece a menor edad, digamos, a los 20 años. Una persona que tiene en promedio una exposición de LDL de 125 miligramos por decilitro durante toda su vida, el riesgo comienza a aumentar a partir de los 40 años, y en cambio una persona que tenga niveles de 80 miligramos por decilitro recién va a sufrir o su riesgo de sufrir un infarto comienza a partir de los 62 años aproximadamente. A su vez, o de alcanzar el umbral, digamos, el umbral a partir del cual aumenta el riesgo. Y a su vez se vio que una vez alcanzado el umbral, el aumento de riesgo es menor en estas personas, digamos, que en estas. En función de eso, estos tipos, digamos, definieron dos estrategias para prevenir o, digamos, disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una habla de una prevención primaria y otra de una prevención primordial. La prevención primordial hace referencia a disminuir, son estrategias que tienen como objetivo disminuir el desarrollo de factores de riesgo, y la prevención primordial son estrategias que tienen como objetivo disminuir el riesgo de un accidente, de una cardiopatía, digamos. Entonces, ellos vieron que en promedio, digamos, todas las personas, la mayoría de las personas, nacemos con una concentración de colesterol LDL que ya viene determinada genéticamente, que se encuentra alrededor de los 60 miligramos por decilitro. Hasta los 2 años aumentaría más o menos hasta los 70 miligramos por decilitro, y el mayor aumento se ve que se da entre los 2 y los 18 años. Esto de anaranjado representa la concentración de LDL adquirida, digamos, ya sea por hábitos alimenticios o más que nada por hábitos alimenticios. Y a partir de los 18 años ese aumento comienza a estabilizarse. Entonces, la prevención primordial sería la estrategia se tiene que dar en la niñez y en la adolescencia, cambiando los estilos de vida, digamos, para disminuir este aumento de colesterol LDL adquirido, digamos, para tratar de disminuir. En cambio, o sea, lograr niveles subóptimos, ¿sí? Que ellos definen un nivel subóptimo, generalmente concentraciones de LDL entre 60 y 70 miligramos por decilitro.
Y en cambio, la prevención primordial ya se da en la edad adulta y es tratar de mantener los niveles de LDL menor o igual a 125 miligramos por decilitro. Bueno, clasificación de las dilipemias. Entonces, se pueden clasificar de diferentes maneras, digamos. Una de las más usadas es según el fenotipo, que la va a clasificar en dilipemia de tipo 1A, que son por déficit familiar de lipoproteína lipasa o A por C. Las de tipo 2, que son las hipercolesterolemias familiares. La de tipo 3, dislipemia familiar, 2B, perdón, dislipemia familiar combinada. La de tipo 3, que son las bis beta lipoproteinemias familiares. Y la de tipo 4, hipertrigliceridemia familiar. Y bueno, la tipo 5 también. ¿Por qué fenotípica? ¿Por qué se denomina fenotipo? Según el fenotipo, digamos, por las lipoproteínas que se encuentran alteradas o elevadas y por el aspecto del suero, digamos. La desventaja de esta clasificación es que por ahí no permite distinguir dilipemias primarias de secundarias, y hay algunas que se presentan con un fenotipo, tienen otra etiología, digamos. Después tenemos, según la etiología, tenemos las dilipemias primarias, que son por causas hereditarias, digamos, donde tenemos la hipercolesterolemia familiar, hiperlipidemia familiar combinada, entre otras. Las adquiridas, que son por hábitos, hábitos como alimentación, sedentarismo, obesidad. Y las secundarias, que son secundarias a otra patología. Por ejemplo, enfermedad renal crónica, diabetes, hipotiroidismo, etc. Bueno, en el 2013, la Sociedad Argentina de Pediatría vio que antes del 2013 solamente se pesquisaban aquellos niños que tenían factores de riesgo aumentados de sufrir enfermedades cardiovasculares, ya sea familiares que hayan sufrido una enfermedad cardiovascular a edad temprana o que presentaban obesidad o diabetes mellitus o dislipemia. Pero se vio que había un subdiagnóstico, digamos, o sea, era ineficaz y dejaba aproximadamente un 50% de niños sin pesquisar y que tenían también un alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. En función de eso, digamos, hizo una revisión de todas las guías y definió el tamizaje universal, digamos, por edad. Este tamizaje universal por edad, bueno, dice que de los 0 a los 2 años no se debe dosar de rutina el perfil lipídico. De 2 a 6 años no dosar, excepto que haya familiar, que el chico tenga familiares con antecedentes de enfermedad cardiovascular temprana, es decir, antes de los 45 años, familiares o padres con colesterol total mayor a 240 miligramos por decilitro, o alguna dislipemia desconocida, y en niños con diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica u obesidad, y fumadores, decía. Pueden ser fumadores pasivos, sí. Bueno, el tamizaje universal dice que el primer dosaje de líquido se debe hacer entre los 6 a los 11 años, y si el colesterol LDL da mayor a 130, el HDL menor a 140, y si es menor de 10 años y mayor a 130 el triglicérido, si es mayor de 10 años, se tiene que repetir y promediar para definir la conducta terapéutica. Se repite entre las 2 semanas y los 3 meses de la primera toma de muestra. Luego, de 12 a 16 años no se debe pesquisar, digamos, porque se vio que entre los 12 y los 18 años hay una disminución fisiológica, digamos, de los lípidos. Entonces pueden haber falsos negativos para las dilipemias, por alteración. Y bueno, y solo se debe dosar cuando haya antecedentes familiares, de nuevo, de enfermedad cardiovascular temprana, o lo mismo, colesterol total mayor a 200 miligramos por decilitro,
o si el niño presenta alguna enfermedad de base, diabetes, enfermedad renal crónica, HIV, síndrome nefrótico, entre otros. Y luego se hace un segundo tamizaje recién entre los 17 a 21 años, 18 también dicen algunos. Y lo mismo, si da alterado, se debe repetir y promediar, digamos, para definir la conducta terapéutica. Un perfil lipídico básico está compuesto por el aspecto del suero, el dosaje del colesterol LDL, el cálculo del colesterol no HDL, el dosaje de triglicéridos, de colesterol total y de colesterol HDL. Después podemos tener un perfil lipídico más complejo, digamos, más avanzado. Bueno, el cálculo de los índices, el índice de Castelli y el índice de colesterol LDL sobre colesterol HDL. Y uno más avanzado, un poquito más complejo, sería usar la lipoproteína A, las apolipoproteínas A y B, y bueno, el cálculo del índice ApoB, ApoA1. La lipoproteína A, los métodos, no existen. A ver, no es que no existen, sino que no se, por lo que leí, digamos, todavía no pueden, no tienen un material de referencia o un método de referencia al cual los fabricantes puedan referir su método, digamos. Y en cuanto a ApoA y ApoB, existe un material de referencia secundario, digamos. Estas se miden por métodos inmunoturbimétricos o inmunometría, ¿puede ser? Uh-huh. Bueno, estos índices, tanto el índice de Castelli y el índice de colesterol LDL, HDL, se vio, digamos, que son mejores predictores, digamos, tienen un valor predictivo mejor que eh, los valores simples, digamos. El colesterol, este índice, por ejemplo, relaciona dos variables. Por un lado, el colesterol total, y por otro lado, el colesterol HDL, digamos, que su disminución, digamos, sería por sí solo sería un factor de riesgo, digamos, para el desarrollo de lesiones ateroscleróticas. Y el colesterol LDL obviamente relaciona las lipoproteínas, digamos, aterogénicas, principalmente la LDL, con con el HDL, que es una lipoproteína protectora. Entonces, los valores de corte son de 4,3, o sea, debería ser menor a 4,3 y debería ser menor a 3. Y la ApoB y la ApoA1 tendrían la misma utilidad, pero ¿qué pasa? ApoB está relacionado con las partículas heterogénicas. En teoría acá sería ApoB 100, digamos, tendríamos una sola, todas las partículas tienen una sola ApoB, o sea, mol por mol, digamos. Entonces, la estimación de ApoB sería un mejor estimador la determinación de ApoB sería una mejor estimación de la cantidad de partículas heterogénicas que están circulando en el plasma. Y la estimación de ApoA1 sería una mejor estimación de la cantidad. La determinación de ApoA1 sería una mejor estimación de las lipoproteínas HDL circulantes. Y bueno, debería ser menor a 1. El perfil lipídico en pediatría, digamos, entre los 0 y los 9 años se considera un valor aceptable para triglicéridos menor a 75, para colesterol LDL menor a 110 y para HDL mayor a 45. Límite para triglicéridos entre 0 y 9 años de 75 a 99, para LDL entre 110 y 129, y acá es donde nos paramos que si una persona en promedio desde los 6 años tiene un valor de 125 miligramos por decilitro, a los 40 años tendría una acumulación de LDL en su placa heterogénica de unos 5.000 miligramos por año, lo que aumentaría más su riesgo de sufrir algún infarto de miocardio. Y bueno, y elevado se considera mayor a 130. Y bueno, para colesterol HDL entre 40 y 45 el límite, y bajo sería menor a 40.
Entonces, si el colesterol, cualquiera de las determinaciones, colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos, resultan elevados, se tiene que repetir a las 2 semanas y a los 3 meses tomada la primera muestra para confirmar el diagnóstico de dislipemia. Etapa preanalítica. Bueno, estas son las indicaciones que se le debe dar al paciente, ¿no? Estado metabólico estable, es decir, que si el paciente tuvo algún proceso agudo o crónico reagudizado, se debe esperar de 2 a 3 meses después de que se resolvió el proceso agudo para determinar el perfil lipídico. Dieta y estado de vida habitual, es decir, que el paciente no debe cambiar su dieta, no debe cambiar su nivel de actividad física, y bueno, más que eso no puedo decir. Ayuno sí o no, digamos. La Sociedad de Lípido Argentina recomienda hacer el perfil lipídico en ayunas de 12 horas, pero también reconoce que las sociedades o las guías europeas ya dejaron de pedir el ayuno de 12 horas y dice que los valores son comparables y que se puede hacer determinar el perfil lipídico sin ayunas, pero que si los triglicéridos van mayores a 400, se tiene que volver a repetir en ayunas. Bueno, la toma de muestra, la misma indicación es siempre, digamos, que el éxtasis no sea mayor a 1 minuto. Las condiciones de la muestra, digamos, se debe procesar en el caso de que no se pueda procesar en el día, guardar a 4 grados, no más de 24 horas, y se usa suero, o bien se puede usar plasma con heparina o esto. Bueno, etapa preanalítica o analítica, digamos, de los métodos usados en el laboratorio. El método de referencia, digamos, de las CDC o CDC es para triglicéridos, espectrofotometría de masa por dirección isotópica. Todos los métodos, todos los comerciales, digamos, fabricantes deben poder estar referidos a estos métodos de referencia. En el pediátrico usan no, de la sí. Usan este método, que es triglicéridos para su equipo, que es el COVA C501. Es un método enzimático colorimétrico, que lo que hace es usar una lipoproteína lipasa, que libera todos los gliceroles del triglicérido, y luego una glicoquinasa y después una glicerofosfatoxidasa, y se forma este complejo coloreado, digamos. Esa absorbancia es directamente proporcional a la concentración de triglicéridos. Para colesterol total, utilizan el colesterol generación 2, digamos, también para su equipo COA, que usa una colesterol esterasa, que me libera todos los el colesterol de todas sus formas esterificadas, y luego, mediante otras enzimas oxidantes, digamos, se forma esta quinonina coloreada, que mide esa absorbancia, y eso es proporcional a la concentración de colesterol. Y para el colesterol HDL existe un consenso mundial de utilizar el método desarrollado por la CDC, digamos, como método de referencia, que combina ultracentrifugación, precipitación de LDL y cuantificación de HDL mediante otro método de referencia, que es el de Abel-Kendall modificado. En el pediátrico usan colesterol plus tercera generación, también es un método enzimático y colorimétrico, usa enzimas para usar, digamos, el colesterol presente en HDL. Se forma este pigmento azul, en definitiva, que se mide la absorbancia, que se relaciona con la concentración de colesterol HDL. En el caso del colesterol LDL no se está usando en este momento en el pediátrico, tampoco se informa. Ahora creo que están haciendo un trabajito con un reactivo que tienen por eso. Y lo que se puede hacer es calcular el colesterol LDL o estimar, digamos, mediante esta fórmula de Friedewald. Bueno, que se puede usar solamente si los trigli tienen una concentración menor a 200 miligramos por decilitro. Entre 200 y 400 ya da valores un poco distorsionados, y hay que tomarlos con pinza.
y si es mayor a 400 se recomienda no usar. Entonces, etapa analítica. Todos los resultados informados por nuestro laboratorio van a estar influidos por la variabilidad biológica, la variabilidad preanalítica y la variabilidad analítica. Que si la variabilidad preanalítica se tiene bien controlada, digamos, se podría considerar mínima, digamos, y no se tendría tanto en cuenta. Bien, la variabilidad biológica puede ser la variación que existe en torno a un punto homeostático, digamos, de un analito en cuestión, digamos, que puede ser dentro de un propio individuo o entre individuos de una población. Entonces, existen recomendaciones en cuanto a qué nivel. La variabilidad biológica no se puede eliminar, lo único que se puede tratar de disminuir es nuestra variabilidad analítica. Existen algunas recomendaciones en cuanto a qué coeficiente de variación o error sistemático o porcentaje se acepta, digamos. La NCP, digamos, que es el Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol de los Estados Unidos, recomienda para, por ejemplo, colesterol LDL, un coeficiente de variación analítica del 4%, un error sistemático de más o menos 4% del valor real, y un error total del 12%. Después, en el caso de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, ellos tienen en cuenta para definir las especificaciones de calidad la variabilidad biológica. Y entonces para el colesterol LDL, ellos aceptan una imprecisión sería especificaciones mínimas deseables de 3,9%, para la inexactitud del 5,5% y un error total del 11,9%. Estas serían otras especificaciones de calidad, pero de la guía de Westgard, digamos, de la tabla de Rico, que para colesterol LDL una imprecisión deseable sería de 3,9%, un error sistemático de 5,46% y un error total del 12%. Ahora la pregunta que, bueno, la variabilidad biológica no puede eliminarse. Lo que se puede hacer es una locura, digamos, aumentar el número de muestras que se le toma al paciente, digamos. Por eso es que la guía recomienda hacer dos determinaciones separadas por un mínimo de 14 días y luego promediar los resultados para hacer un diagnóstico. Cosa que no sé. No. Entonces, como bioquímicos nos tenemos que preguntar, digamos, si conocemos nuestro coeficiente de variación analítica, si conocemos nuestro error sistemático y si conocemos nuestro error total, y si tomamos alguna medida para controlar estas causas de variación, digamos. Bueno, la etapa post-analítico, digamos, es cuando se presenta un paciente con dislipemia, solo con un resultado de una medición. Podemos decir que un paciente presenta dislipemia solo con el resultado de una medición, y no, dijimos que toda la guía recomienda dos muestras con una separación de 14 días. Por otro lado, ¿cuándo podemos decir que el valor de una determinación lipídica cambió significativamente entre dos muestras? Significativamente desde el punto de vista clínico, es decir, ver que ese cambio sea por algún tratamiento, por ejemplo, por alguna patología, y no por la variabilidad biológica propia, y no se deba tampoco a la variabilidad analítica de nuestro laboratorio. Entonces, para eso calculamos el BCR, digamos. Acá la cuestión está de que si se informa o no se informa y si el médico le da utilidad a este valor, en el caso de que se informe. La verdad no sé si los médicos tienen conocimiento de este concepto. Como conclusión final, bueno, debido al papel central de las lipoproteínas heterogénicas, que las lipoproteínas heterogénicas desempeñan en el inicio y la progresión de la aterosclerosis, es necesario mantener niveles óptimos de lípidos desde la infancia para lograr una salud cardiovascular ideal. La búsqueda de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular como la dislipemia, mediante el tamizaje a edades tempranas, permite la detección de niños y familiares con riesgos elevados de aterosclerosis. Obviamente que promover hábitos alimentarios de nutrición y actividad física adecuados durante la niñez
tiene un doble beneficio. Por un lado, es fundamental para la prevención de enfermedades cardiovasculares y por otro, la infancia es una etapa de adquisición de hábitos que se mantienen en la edad adulta. Todos sabemos que decirle a un adulto que cambie sus hábitos es más difícil que decirle a un nene, ¿no? Los valores informados por el laboratorio determinan la conducta médica a tomar. Es por eso que el bioquímico debe tener controladas las distintas etapas del laboratorio, tanto preanalítica, analítica y posanalítica, así como los métodos utilizados en la determinación del perfil lipídico, y los bioquímicos a cargo de estas determinaciones deberían conocer su error aleatorio, su error sistemático y su error total. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé. Y muchas gracias. Lo de la LDL, aclarar nomás que, bueno, la fórmula que él mostró, no sé si querés, Friedewald, es la más antigua y asume, digamos, que el colesterol de las VRDL es un quinto del triglicérido, digamos. Em, pero hay otras dos fórmulas más, digamos, una que es Martin Hopling, que cambia ese factor de un quinto en función de la HDL los tríglidos. O sea, hay toda una tabla y en función de eso uno busca un factor y usa la misma fórmula. Y después hay una última fórmula de este año o el año pasado, si mal no me acuerdo, que es una forma exponencial bastante compleja y más larga, sobre todo para evitar el tema de cuando hay hipertrigliceridemia, que queda inútil, digamos, la fórmula de Friedman. En eso no me va a aclarar que hay, o sea, esta es la más antigua de todo, que se sigue usando, obviamente, pero que tiene las limitaciones. Y bueno, lo que nosotros estamos por hacer es comparar la LDL medida con las tres fórmulas, a ver qué correlación hay con las tres fórmulas. Y después aclarar algo que me parece importante, dos conceptos, que es la prevención primordial y la prevención primaria, digamos. Volver a remarcar que se propone como prevención primordial trabajar sobre el paciente sano, o sea, la persona que no tiene instalado todavía algún factor de riesgo, en trabajar obviamente en la conducta de hábitos alimenticios, ejercicio, etcétera, para no llegar a que se instale esos factores modificables, obviamente, ¿no? Porque si uno ya viene con una carga genética, no se puede modificar. Pero en no llegar o retardar, mejor dicho, la aparición del factor de riesgo. Y en cambio, en la prevención primaria ya está, son las estrategias que van a usarse ya cuando el factor de riesgo ya está instalado, digamos, estos factores de riesgo modificados. Por eso se habla de implementar esta en prevención primordial dentro de las 2 décadas de vida, o sea, hasta los 20 años, en función de lo que él explicó bastante claro, digamos, si no, vuelvan a ver, de la aparición, o sea, la acumulación o la carga heterogénica a partir, comienza a elevarse y a aumentar el factor, la probabilidad de factores de riesgo o de eventos cardiovasculares a partir de la segunda década. Eso nada más.